Soy la doctora Mayra Castañeda, presidente de la Comisión Iberoamericana de Educación, de Calidad Educativa, perdón. Eh, Soy autora de Educación Divergente y rectora de la OJAP Península de Yucatán. ¿De qué manera la educación divergente cuestiona los fundamentos de la escuela tradicional y propone reconstruir el sentido educativo? Bueno, la educación divergente nace justamente de cuestionar a la educación tradicional. Tenemos en la educación tradicional niños jóvenes sentados frente a un maestro en un modelo fabril, eh, inspirado en la escuela prusiana, en esta escuela de corte militar, esta fábrica de armar individuos útiles para la sociedad, se asume a sí misma como un centro de control, una institución panóptica, una institución que lo que busca es regular y formar como si fueran productos a los individuos, armándolos, ensamblándolos pieza por pieza, año con año, grado por grado, nivel por nivel, pensando que el hecho educativo es absolutamente lineal y que todos los niños y los jóvenes son exactamente iguales en un proceso estandarizado. La educación divergente, justamente su nombre lo dice, diverge, o sea, no va con la línea, no busca agradar, sino busca cuestionar todo lo que implica la educación, más allá de la escolarización. Y entonces propone reconstruir el sentido educativo a partir de un estudiante que requiere, quiere, necesita y desea cosas muy diferentes a las que la escuela está acostumbrada a proporcionarle como formación o como un proceso escolarizante de aptitud para la vida adulta. Entonces, partimos del hecho de que el centro real del acto educativo es el estudiante y no la escuela en sí misma. La protagonista no es la escuela y se puede aprender dentro, fuera y a pesar de la escuela. Aprender es como respirar, no podemos dejar de hacerlo. Aquí lo que pretendemos en la educación divergente es justamente que el estudiante sea protagonista y sea partícipe de su propia educación, que pueda tomar decisiones. ¿Cómo influyen las neurociencias y la arquitectura del pensamiento divergente en el proceso de enamorar a los estudiantes del conocimiento? Hay una cuestión que muchas veces no alcanzamos a percibir, que es sumamente importante, que es el desgaste docente, el cansancio docente. Un docente entra con unas, una cantidad de energía, de propuestas, de ganas de hacer las cosas, de cambiar la vida de sus estudiantes, justo al egresar de una carrera, de una licenciatura en pedagogía, en educación, en ciencias de la educación o de cualquier normal por niveles. Entonces, cuando se enfrenta a todas las tensiones que tiene el sistema educativo, se va desgastando y lo que realmente le empieza a importar es no cansarse tanto. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona el cerebro humano, la neurociencia nos proporciona ese conocimiento. Cuando nos damos cuenta que el estudiante, que el ser humano en general, pero obviamente estamos hablando de jóvenes en formación, en sus etapas infantiles o en la adolescencia, donde el cerebro funciona diferente, hay que decirlo, lo que los estudiantes cambian, los intereses, los neurotransmisores, etcétera, etcétera, todos los procesos van cambiando. Podemos entender que con el mismo esfuerzo, con un menor esfuerzo, podemos involucrar a los estudiantes en su propio aprendizaje, que aquí es sumamente importante. Cuando un estudiante se enamora del aprendizaje, se evitan las fricciones. El docente tiene que luchar menos contra el estudiante, luchar menos contra el sistema,
y no perder tanto tiempo en esta idea de lo que es el control de grupo, que en realidad es un requisito del sistema, pero que no abona mucho al proceso de aprendizaje. Y en cuanto a la arquitectura del pensamiento divergente, cuando nosotros entendemos que el pensamiento, cuando divergemos en, en el pensamiento, cuando vamos por la divergimos, perdón, en el, en el pensamiento, cuando empezamos a pensar fuera de las probabilidades y de las posibilidades convencionales, empezamos a crear diferentes escenarios en donde nos emocionamos. La neurociencia, uno de los hallazgos más importantes que nos ha dado es que justamente el cerebro humano aprende gracias a la emoción, a que cuando nosotros nos acercamos a una experiencia, esta nos resulta significativa porque cambia nuestro estado emocional, porque nos sorprende. Y en esta sorpresa es justamente cuando empezamos a generar estos escenarios que rompen con lo tradicional, que rompen con el pensamiento lineal, que rompen con la respuesta correcta y empiezan a plantear otras realidades del conocimiento. ¿Qué papel juega la eutagogía en la formación de aprendientes autónomos y cómo se diferencia de los modelos pedagógicos convencionales? Bueno, la eutagogía es esta propuesta en donde es un paso más allá de la andragogía. La andragogía es el estudio, la ciencia que estudia el aprendizaje del adulto. La eutagogía se centra en que el estudiante se convierta en el dueño de su aprendizaje, no solo que pueda generar investigación y conocimiento de manera autónoma, sino que se sienta identificado, que sea parte de y que se apropie de estos procesos de aprendizaje, que los disfrute, que le produzcan placer y que además de todo lo pueda hacer en sociedad, en conjunto, que genere procesos de cambio, de transformación social a través del pensamiento, a través del aprendizaje y a través de esta autonomía que se lleva a un nivel todavía más allá de lo que conocemos convencionalmente como autonomía. Es decir, que no solo produce el conocimiento, sino que se apropie de él, que lo transforme, que lo sienta parte de sí mismo, que sea parte de su identidad como estudiante y como ser humano. ¿Cómo afecta la estructura del sistema educativo, incluyendo actores visibles e invisibles, en la motivación, el aprendizaje y el bienestar emocional del estudiante? Incide, desde luego, muchísimo. Hace algunos años estaba yo en un simposio que convocó una organización de maestros en Jalapa y me llamó mucho la atención el hecho de que, bueno, uno, que hubiera un espacio, que hubiera un foro para que los estudiantes plantearan su punto de vista. Y fueron convocados estudiantes de secundaria, de ahí de Jalapa, de una secundaria pública, y uno de los chicos dijo algo que me quedó muy marcado. Les dijo allá a los maestros en el foro de la normal de Jalapa, que es muy grande, de la de estaríamos hablando de más de 1,200 docentes. Se paró en el escenario y les dijo: ¿ustedes creen que nosotros no nos damos cuenta cuando trabajan ustedes por su texto? Que es lo único que les importa, pero sí nos damos cuenta. Entonces yo creo que ese compartir este dolor, porque era realmente doloroso para este chico, el saber que sus maestros no iban ahí para transformarle la vida, porque les gustara, porque se sentían realizados, porque era algo que aportaba en ambos sentidos, no, sino que lo hacían por un cheque. Y yo creo que esto es parte del sistema. El sistema educativo está diseñado para constreñir al docente, para constreñir al estudiante y para presionar en muchos sentidos y generar tensiones para que los padres de familia exijan servicios que no son inherentes
al ámbito escolar. Por ejemplo, la guarda de los niños más allá de los espacios pedagógicos, en donde se exige, por ejemplo, que haya escuelas de tiempo completo, en donde deja de ser la vocación de la escuela y obviamente de sus actores el proceso de aprendizaje, en donde todo se transforma en una transacción, muchas veces por votos, muchas veces por dinero, muchas veces por favores, en donde el padre de familia espera que su hijo sea contenido, pero además, donde además le otorga al maestro, sobre todo a la figura del maestro, porque desafortunadamente la sociedad poco ve a los otros actores, a las autoridades, al director, al subdirector académico, al subdirector de gestión, al supervisor, al jefe de sector, todas esas figuras que finalmente influyen en el acto educativo y exige al maestro cosas que no tienen que ver con el acto de enseñar, de aprender, de construir sociedad, sino que ya tiene que ver con seguridad, ya tiene que ver con, con protección de otro tipo. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver en el acto educativo y tiene que ver con la motivación, con el aprendizaje y el bienestar emocional del estudiante y desde luego del docente. Si el docente no tiene bienestar emocional, difícilmente el estudiante lo va a tener. Es el adulto, es el modelo a seguir. Inevitablemente está replicando el ejemplo. Entonces, bueno, el sistema educativo como tal, inicialmente lo que hace al obligar a un padre de familia a enviar a sus hijos a la escuela es un acto de violencia. Ya partimos de ahí de una resistencia y ya eso ya afecta al estudiante. Desde luego tiene que ver mucho con cómo lo toma el padre, con cómo lo toma el maestro, cómo lo toman estas figuras y estos modelos que sigue el joven, que sigue el niño. ¿Qué estrategias propone el libro para crear un aula que funcione como un espacio de resistencia creativa y no solo como un lugar de instrucción? Más que un espacio de resistencia creativa, el aula necesita transformarse en un espacio, en un escenario vivo, en un lugar en donde se producen maravillas, en donde se produce esta sorpresa, en donde el aprendizaje es el motor que hace que la mente se abra, en donde empezamos a generar también relaciones que nos enseñan a vivir en la vida adulta, en donde compartimos y de este compartir es que generamos también transformación sustancial de los individuos que al final de cuentas son los que van a producir la transformación social. Entonces yo creo que no se trata de resistir, yo creo que se trata de crear en espacios donde tenemos la libertad, gracias a nuestro docente, a nuestro guía del aula, y a que nos dificulta también porque el aprendizaje basado en desafíos, que es el dispositivo didáctico de la educación divergente, pone al docente en un papel no de facilitador, sino de dificultador, de esta persona que cuestiona, que constantemente genera estos desafíos que van implicando al estudiante y lo van motivando a crecer y a buscar estas otras vertientes del pensamiento que tienen que ver con el pensamiento elástico que nos comparte, bueno, que esta propuesta de Leonard Mlodinow, el coautor de Stephen Hawking y su asistente durante muchos años, este físico que empieza a plantearnos que nuestra subsistencia, el hecho de que estemos habitando este mundo en este momento, tiene que ver con cómo dimos un salto cognitivo impresionante hace 35,000 años, cuando hubo la segunda extinción del ser humano, como a partir de 2,000 individuos fue que empezamos a repoblar el planeta gracias a esta capacidad de pensar cosas que no son convencionales,
y que no son las respuestas lógicas, digamos, a lo que veníamos haciendo como especie desde miles de años atrás. Entonces, bueno, esto yo creo que es algo digno de reactivarse en nosotros, porque no se trata de algo que no sepamos, es algo que ya vimos ese salto hace 35.000 años, ese salto cognitivo. Se trata de reutilizar los mecanismos del pensamiento elástico y desde luego generar pensamiento divergente, que al final de cuentas no se trata solo de divertir por divertir, se trata justamente de generar al final una convergencia de los esfuerzos, de las miradas, de las construcciones colectivas para seguir construyendo civilización, pero desde una óptica y desde un espacio totalmente diferente al que conocemos. Muchas gracias.